Oh sombra fugaz, supera las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Oh sombra fugaz, supera las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclames. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclames. Santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Hola, Ali, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a quienes ya estamos llegando por acá y que nos hemos puesto esta cita imperdible de caminar juntos, juntas y de ir descubriendo los caminos del alma, esos caminos que nos han dejado escritos, dibujados, pintados en poemas, en canciones, los viajeros y las viajeras del alma de todos los tiempos. Si es la primera vez que nos escuchas, si llegas a este encuentro por primera vez, pues te cuento que estamos comenzando la segunda temporada de un espacio que comenzó con el estudio, la reflexión en torno a los 7 valles. Los 7 valles, un poema de un místico musulmán, de tradición musulmana, y otro de tradición bahá'í, que nos regalaron esta visión de las aves buscando al Simor, el ave mayor, y recorrimos 7 valles con ellas. Y desde hace 8 días comenzamos con un segundo mapa, un segundo panorama, un segundo viaje, que es la Doma del Buey. La Doma del Buey es un mapa de tradición budista, más específicamente la tradición Zen, y consiste en unas estampas, unos dibujos que fueron encontrados. Las tradiciones más antiguas dicen que aparecieron en la China entre los siglos XI y XII, y aunque hay varias versiones, hay versiones de 6 estampas, versiones de 5 estampas, la más común es la versión de 10 estampas.
también hay varias versiones de 10 estampas y la más conocida en el mundo son las 10 estampas de el maestro Guan Xiyuan, con imágenes de otro maestro que se conoce como Tenshu Shujin. Son dos de los maestros, sin embargo hay varios maestros budistas que se han encargado de hacer sus propias aproximaciones, sus propios poemas y sus propias interpretaciones. Casi todos las estampas del pastelero, viene la estampa, viene un poema y a veces viene una pequeña explicación, pero a veces vienen solamente la estampa y el poema. Entonces, bueno, hoy nos vamos con la segunda. La primera, que Ali no nos pudo acompañar porque tuvo un problema con la luz. La primera era la búsqueda del buey. El cazador que se da cuenta, se perdió el buey, no sabe dónde está el buey. Algo sucede que el cazador se da la vuelta y no se da cuenta que tiene el buey detrás. Y todo pareciera que el buey se va y empieza el cazador, el alma del cazador, se va a buscar al buey. Algo le falta, siente que algo en su corazón le dice que tiene que salir a buscar, muy parecido a al primer Valle de las Aves, el Valle de la Búsqueda, sale a buscar. Y ahí nos habíamos dejado una tarea que era como pensar en qué cosas nos han aturdido, qué cosas nos confunden, qué cosas no nos hacen entender que el buey está desde siempre con nosotros y con nosotras, porque el texto parte de ahí. Es el cazador el que se da la vuelta, el que le da la espalda al buey y sale a buscar al buey. Y hoy nos encontramos con la segunda estampa que ya la había puesto yo por ahí, que es el hallazgo de las huellas. El cazador va detrás del buey y empieza a encontrar las huellas del buey. Y esta etapa se llama la etapa del presentimiento, como que logra ver por allá una huellita, por allí otra, por allí otra. Es una etapa que a casi todos los viajeros, los que hemos tenido aventuras religiosas en nuestra vida, hemos vivido, que es la etapa de la necesidad de comprender o el deseo de aprender. Entonces es cuando empiezo a leer los textos sagrados o cuando me empiezo a escribir en algún curso y digo, ay, quiero este curso, o cuando empezamos a seguir algún maestro o maestra, oye, esta persona me convence lo que esta persona está diciendo y quiero aprender. Entonces es el momento en que me voy a las bibliotecas o me voy a las charlas, me voy a buscar y empiezo a descubrir esos pequeños rasgos del buey en todas las cosas que me voy encontrando. Entonces aquí vemos la estampa, esta es un poco como de las más antiguas, que es el buscador y las huellitas. Y el buscador lo vemos como corriendo, como en éxtasis, como en deseo de encontrar detrás de esas huellas y mirando como hacia el horizonte. Así estamos cuando empezamos esa búsqueda, como a ver, ¿dónde encuentro una señal que me indique que este es el camino? Porque parte de esta etapa es también la pregunta, ¿es este el camino? ¿Será este el camino? ¿Será que encontré por donde era o será que es otro? Y aquí viene el poema que acompaña, uno de los poemas, porque hay varias versiones también, pero yo voy escogiendo como la que más también se acomoda, como a lo que a mí me sirve. De hecho, tenía otra y esta semana me encontré con esta versión, entonces la cambié. Y allí está la huella, está la montaña. Otra de las estampas, otra forma de graficar esta estampa es esta, la montaña, y por allá la orejita del buey, como el buey diciendo, por aquí estoy. Y dice así el poema:
cerca del arroyo, bajo los árboles, apenas sí son visibles las huellas del olvidado. La hierba se espesa, su camino embriaga. ¿Este es el camino? Más allá de las colinas retosa el buey. Levantando los hocicos, respira el cielo y nadie puede ocultarlo. Es esa búsqueda, es muy bello, como imaginarse este camino, empiezas tú a ver algunas cosas y sí nos pasa. Empezamos a ver una persona, un libro, una película que nos dice, uy, como que por aquí estoy encontrando algo que resuena en mi corazón. Y, pero nos recuerda el poema que simplemente basta escuchar la respiración del cielo porque esas huellas van a estar ahí siempre, en todo momento y en todo lugar están esas huellas y basta como abrirse porque nadie puede ocultar las huellas del olvidado. Ese al que le di la vuelta, que me olvidé, ese olvidado está presente en todo. Y hoy les traje una de las explicaciones que da uno de los, de los maestros, que me parece muy linda, como explican ellos mismos esta etapa. Dice, con la ayuda de las escrituras y de las enseñanzas, en algunas partes dice las enseñanzas de tu maestro. Esta etapa implica que asumes una actitud de discípulo. Esta etapa implica un poquito de humildad, cuando logras ver que hay personas que han hecho un camino más grande que tú y logras ponerte a la escucha de esas personas, logras ponerte en disposición de aprender. O sea, para poder atravesar esta etapa es necesaria la humildad. Se va despertando un poco de comprensión. Has visto las huellas. Ahora ya presientes que todos los elementos del mundo son extraídos de un oro único. O sea, ya te estás dando cuenta que todo habla de lo mismo, que todo es uno y que este mundo no es más que un reflejo de ti mismo. Entonces esta etapa, así como representa humildad, representa mucha escucha para empezar a darte cuenta que todo lo que observas afuera es un reflejo de lo que tienes en tu corazón. Observas guerra. ¿Cuáles son las guerras que están adentro mío que las estoy reflejando afuera? Observas amor. Todo el amor que tengo adentro también se observa afuera. Empiezas a darte cuenta de que esas distancias que nos han enseñado de que lo otro está afuera y yo estoy aquí son como tan ilusorias. Me acordé del cuento del pueblo, ¿no? Que lo habíamos contado también con las aves, que llega un caminante llega a un pueblo y hay un viejito y le pregunta al viejito, oiga, ¿de aquí cómo es la gente? Y el viejito le dice, ¿cómo era la gente donde tú vienes? No, mentirosos, ladrones, engañadores. Dice, ah, no, la gente aquí es igualita. Y luego viene otro caminante y le dice al mismo viejito, oiga, ¿y aquí qué tal será la gente? Yo quiero venirme a vivir acá. Y le dijo, ¿y cómo era la gente donde tú venías? Donde tú vivías antes. Y le dijo, no, gente linda, solidaria, buenas personas, generosas. Y le dijo, aquí también vas a encontrar lo mismo. Y alguien que estaba escuchando al viejito le dijo, pero usted, ¿por qué le dijo esto a cada persona? ¿Por qué le dice algo distinto? Le dije, porque cada persona va a encontrar aquí lo que trae en su corazón. Entonces, es un poco eso, darte cuenta de que todo lo que te rodea está hablando de ti, algo de ti se está manifestando. Eso también implica un poquito de humildad, de reconocer esas cosas que no nos gustan afuera y darnos cuenta que esas cosas están hablando algo de nosotros. Dice, sin embargo, aún eres incapaz de distinguir lo que es de lo que no es. A veces, cuando empezamos un camino espiritual,
En las primeras etapas sentimos un orgullo, una pequeña arrogancia porque ya me sé 3 versículos de la Biblia o cuatro sutras del Corán, o ya me los aprendí, entonces ya creo que le puedo dar clase a todo el mundo y resulta que aquí nos dicen, no, apenas estás viendo las huellas. Mm, Tu espíritu todavía no discierne lo verdadero de lo falso. Estás en la puerta apenas. Solo has percibido lo que está más allá de la puerta. Apenas lo presientes, no tienes ni idea qué hay allá detrás. ¿Te atreves a entrar? ¿Te atreves a hacer ese camino como reconocer que apenas estamos comenzando el camino? En esta etapa, muchos de nosotros cuando empezamos a estudiar sentimos que tomamos el cielo con las manos y empezamos a darle catequesis a todo el que se nos atraviesa, pero apenas estamos arrancando. Esto es como el primer añito de... Bueno, esta es bueno, aquí era la vez pasada, y estos son los dibujos, el hombre, el buscador, oteando esas huellas. Aquí les dejo. Ok. Qué interesante, qué interesante. No, mi conocimiento sobre el budismo es muy desde la psicología. En algunas escuelas de la psicología, sobre todo de las terapias de tercera generación, han tomado cosas del budismo, eh, y el budismo zen es muy interesante. Alguna vez practiqué la meditación zen, que es una meditación silenciosa, como no hay repetición de mantras o cosas, no, como más al silencio, bien interesante. Ahora que hablabas del poema, cuando mencionas que el mundo es un reflejo de lo que hay en ti mismo, me acordé de un texto que está en el Kybalión, que es un texto hermético, ¿no? Desde la alquimia. Y uno de los principios del Kybalión es: así es como es arriba, es abajo, y como es dentro, es afuera. Entonces, como poder nosotros ser capaces de crear nuestra propia realidad y nuestro propio estado. Así que es bien, bien interesante aprender, aprender a hacerlo. Y cómo podemos percibir lo que experimentamos de una forma particular o diferente. A veces yo siento que este segundo momento de la doma del buey se repite, yo creo que a diario. Yo a veces también me siento como que encuentro huellas y me pregunto, bueno, ¿y esto qué significa? Estas pequeñas señales que a veces uno es como Sansón y el ángel. Que bueno, que esta vez que aparezca el pañuelo seco, pero el campo mojado, y no, que ahora el campo seco y el pañuelo mojado, y que esto y que lo otro, ¿no? Y esas pequeñas huellas, siento yo, que las encontramos, y si somos lo suficientemente perspicaces y atentos, vamos a ver las huellas no solamente en la montaña, sino en el bosque, en la calle, esas huellas del olvidado, esas huellas del olvidado. Y eso particularmente me deja una tarea como de ser más atento a las señales imperceptibles de la vida, de la realidad, de Dios, del universo, como uno le quiera llamar. A veces las cosas están aquí delante de nuestra nariz y no somos capaces de percibirlas porque estamos velados por cierta realidad o por ciertas creencias y convencimientos que tenemos. Me parece que tú has dicho dos cosas súper clave, ¿no? La humildad y la escucha, porque no la sabemos todo. Hemos encontrado unas huellas, sabemos que hay algo más, percibimos que hay algo más porque ni siquiera todavía lo conocemos, simplemente lo hemos percibido que hay algo más, y la importancia de aprender del otro con una actitud humilde, como reconocer, hombre, yo no me las sé todas y necesito aprender. Creo que cualquier momento y oportunidad de aprendizaje requieren de humildad.
de humildad para que si yo tengo una creencia errada o tengo un conocimiento errado, la humildad para aceptar. Y por eso la importancia también de tener un maestro espiritual, un guía espiritual. Uy, eso es fundamental. Sí, un maestro, un guía siempre te hace caer en cuenta de cosas que tú no ves, te hace preguntas de algo que tú no estás entendiendo, porque finalmente la búsqueda, si nos vamos a la imagen de casa que hemos visto en las películas, hallar las huellas no es una cosa tan sencilla. Y, y además discernir si esas huellas son de buey o de otro animal. Eso implica yo digo que esta etapa también es como un entrenamiento en el discernimiento. Y para aprender a discernir, por supuesto que sí es muy importante ese tema del maestro o el tema de una comunidad que puedas compartir las preguntas, las inquietudes. Hay gente que me pregunta, ¿no? Bueno, Judith, pero entonces yo para vivir la espiritualidad necesito meterme a una religión. Y pues, por supuesto digo, no, pues, por supuesto que no. Pero yo te recomiendo que si está bien para ti, te busques un grupo donde puedas escuchar cosas, donde puedas mm, compartir con otras personas, así sea un grupo que no necesariamente tenga un enfoque que esté enfocado en una religión, pero si puedes juntarte con otros buscadores, aguanta, aguanta. Y creo que para mí eso ha sido inmensamente grande, porque toda mi vida he estado topándome con otros buscadores en facultades de teología, en foros religiosos, bueno, en muchos espacios. La vida ha sido muy generosa conmigo de regalarme otros buscadores que alimentan mi camino, que me van nutriendo, que me generan preguntas que yo no había pensado. Yo, ay, ¿verdad? Eso es así. Por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo y con las otras personas que se nos han ido juntando como de, bueno, estudiemos, metámonos en estos mapas y es, estamos un poco en la segunda etapa también en este sentido de profundizar, de conocer esas huellas. Nos dice María Elena, tener claro qué es lo que se busca para poder encontrar las huellas. Por supuesto. Por ahí decía mi profesor uno de mis directores, de mis maestros, mi profesor de Biblia, eh, excelente, él decía, es que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y el que no sabe qué es lo que quiere cazar, pues la primera huella que encuentra por ahí se metió. Y, y lo importante de la comunidad, dice Marta Cecilia, por supuesto. O sea, una comunidad no solamente ilumina tu mente, sino además que foguea tu espíritu. La comunidad para mí, ha resultado el principal de los maestros. Y cuando pienso en comunidad, pienso en todos los grupos humanos. Mi comunidad laboral, mi comunidad de familia. Ahí es donde empieza uno a toparse y a pulir realmente, a pulir el espíritu, porque pues estando uno solito, uno se las sabe todas. Yo tengo un dicho que a mí me encanta porque es que fue muy, muy simpático en una de yo a veces hago mis recitales de poesía, que como no he vuelto a hacerlos personalmente, entonces mando los poemas por WhatsApp. Pero recuerdo terminando un recital que un señor se paró todo divino y me dice, ay, usted tan linda, usted tan bonita. Yo le dije, venga y viva conmigo 3 meses y en 3 meses usted me dice si soy tan bonita como parezco. Porque yo creo que es eso, es la comunidad más cercana la que
la que te pule para que realmente salga ese diamante que todos llevamos dentro, porque eso sí creo, yo creo profundamente que todos llevamos dentro ese diamante. Entonces, me parece muy bonito eso, de esa claridad de qué es lo que busco, y ese es el discernimiento, ¿no? De qué es lo que busco para poder distinguir si las huellas que se me están presentando es de lo que busco o de otra cosa. Sí, completamente. Ahorita que hablabas de la comunidad, yo pensaba en los tres refugios que alguna vez leí budistas: el Buda, el Dharma y la Sangha. Y la Sangha es la comunidad. Ujú, Y, y desde la psicología lo sabemos, somos seres sociales, tenemos ujú, necesidades sociales, tenemos necesidades interpersonales. Y es muy difícil saciar este tipo de necesidades en la soledad. Inclusive los grandes maestros ermitaños de aquel entonces no vivían completamente solos. Ellos tenían su cuevita y su celda, pero había otra gente también que los sí. rodeaba, ¿sí? Y el valor particularmente de vivir en comunidad cuando uno puede compartir momentos, siento que se estrechan tanto esos lazos, y Ujú, una oportunidad que ha traído el encierro y todo esto es que las fronteras, si ya de por sí las fronteras en la era del Internet eran menos, yo creo que ahora, después de esta pandemia y en medio de la pandemia, porque todavía estamos en pandemia, se, hemos visto que es realidad que ya no existen estas barreras y estas fronteras. Imaginarnos que al mismo tiempo íbamos a estar personas de Bolivia, de Colombia, de Argentina, de España, de Israel, juntas, juntos, hablando de un tema de común interés. Es como nos damos cuenta que el mundo ya no es tan pequeño, y es lo bonito. Y ahora tenemos restricciones porque no podemos ir a lugares con mucha gente y todo, pero tenemos una nueva forma de comunidad. Y esto es una oportunidad gigante para aquellas personas que estaban haciendo su camino solitos o solitas. Me parece que es algo hermoso. Particularmente, yo he tenido malas experiencias porque uno va con sus ideas heterodoxas, eclécticas, como les digo yo, a un lugar o a una sinagoga o a una mezquita o a un templo, lo que sea, y uno comienza como a hablar de las huellas que simplemente uno se encontró en el camino. Y para personas que están buscando huellas de otro animal, entonces es muy complicado hablar de estos temas y encontrarse una opinión amable, tan siquiera. Sí. Es bastante complejo, y es bonito que entonces se abren estos espacios donde personas buscando el buey nos podemos encontrar cada quien en nuestro camino buscando las huellas, y nos vamos ayudando. Oye, pero mira, es que la huella del buey es de esta forma y tiene esta figurita, y usualmente el buey anda por estos caminos. Entonces, me parece hermoso este concepto de comunidad ahora virtual. Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que muchas de las personas que son personas que de alguna manera, precisamente por sus búsquedas, eh, han quedado un poco fuera de las comunidades, de las comunidades tradicionales, han quedado como al margen. Y, y estas personas que preguntan, bueno, ¿y yo cómo puedo vivir la espiritualidad? Pero yo no quiero meterme en una iglesia, no quiero meterme en una religión. Yo creo que precisamente estos son esos espacios que hay como que nos nutren, y nos dan un respiro de que hablamos del buey o hablamos del ave o hablamos del simor o hablamos, finalmente es una excusa. Yo a veces a mis amigos les digo cuando mando las invitaciones a estos programas, es una excusa para vernos, para saludarnos, para decir, hola, ¿qué hubo aquí? Porque finalmente yo sí creo que la amistad es una de las huellas.
del buey, la amistad sincera, la amistad profunda, la amistad de alguien que te está impulsando a ser mejor, a ser más grande. Para mí es una huella inconfundible del buey o del simor, es reconocer un poco lo que tú decías, que más allá de cualquier frontera, mm, habemos muchos buscadores y muchas buscadoras. Estoy recordando la canción de Mercedes Sosa. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa o en el mar. Cada quien con sus trabajos, con sus sueños, cada cual, con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Entonces, esa unidad que genera sabernos buscadores, a mí no me importa si estás buscando el simor o estás buscando el buey, yo sé que vamos a llegar al mismo lado. Así es, hay un poema de Kabir, eh, recuerdo tanto que lo recité el primer día cuando nos reunimos en Fe Sin Fronteras en Bogotá con Luis Camilo. Y Kabir dice al final del poema que perdemos el propósito de la vida cuando dejamos de buscar al amado. Siempre vamos a ser buscadores, nunca debemos sentirnos, hombre, hasta aquí llegué, esto es la cúspide, porque no siempre hay conocimiento, siempre hay una historia, siempre hay un propósito. Y usualmente ese propósito o esa idea o ese mensaje lo trae otro. Entonces allí se nos abren las puertas para seguir aprendiendo. Solamente perdemos el propósito, perdemos el norte cuando dejamos de ser buscadores, ¿sí? Cuando, y es que yo siento que cuando dejamos de ser buscadores caemos en el conformismo, como que ya esto, y esto es aquí y es todo. Cuando el mundo es tan amplio y la percepción del buey, del simor, de Dios, de la vida, del universo, es diferente en cada persona. Cada persona nos puede ayudar en la búsqueda de lo que sea que estemos buscando. Lo que sea el animal o la forma o la figura que nosotros querramos darle. Sí, porque al final es eso. Yo siento que es como Pablo, el Dios no conocido. Porque realmente, ¿quién va a decir, bueno, es que yo conozco a Dios? Me encanta por eso ese pasaje donde Pablo está en el Areópago y le dice a los chicos, o le dice a los que estaban ahí, como es el Dios no conocido, de ese el que le vengo a hablar. Ese es Y siento que muchas veces estos espacios son, son para eso, para decirle a la gente, mira, este Dios no conocido, que es el único Dios, pero de la percepción que no conocemos. Ujú. Qué bonito abrirnos a esto y siempre dialogamos en el grupo, ¿no? Como cuando nos vemos con Marilena y nosotros, como que cada día aprendemos. Y le Uy, contaba, como les contaba el martes, como yo siento que mi espíritu respira, se rejuvenece, se refresca, porque aprendo y aprendo no solamente de lo que ya tengo, sino ujú. que aprendo de lo que el otro tiene y lo compartimos. Y eso también es comunidad. Sí, Eso. por supuesto. Mira que me hiciste acordar de esto es comunidad, aprender juntos. Mira que me hiciste acordar de un cuento de Osho, eh, que habla de esto, de un hombre, un buscador, que buscaba y buscaba a Dios y buscaba a Dios y algún día por fin de tanto buscar, llegó a la casa de Dios y en la puerta decía Dios, aquí vive Dios. Y, y entonces ya estaba listo para golpear y dijo, no, mejor no. Y salió corriendo y nunca más volvió a acercarse a esa puerta porque se dio cuenta de que si él entraba a esa puerta, su búsqueda iba a terminar y se iba a encasillar con una sola idea de Dios.
Entonces me parece muy bonito, ¿no? El sentido de la vida es que siempre, siempre va a haber un Dios más grande, lo que también lo que hemos leído alguna vez con el libro de Reyes de Salomón. Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, ahora te voy a contener yo en cuatro paredes o te voy a contener en 1500 páginas. O sea, es como muy pequeño pensar que el misterio de Dios, el misterio de la vida cabe en una pequeña estructura mental, en un pequeño corpus teológico, como tú dices y yo ya me copié. Todo eso son comentarios, son aproximaciones, son huellas, pero no es el buey. Correcto. Y al mismo tiempo pensar que nosotros mismos podemos estar contenidos en esquemas y en paradigmas que pretenden contener toda la verdad. Aquí hay un poema que hasta me lo tatué, el nombre me lo tatué aquí en el brazo, que se llama Sormazam. Y Sormazam es una palabra en azerbaiyaní que significa no puedo ser contenido. Y el poema dice eso. eh, Dentro de mí están los dos mundos, pero yo no estoy contenido en los dos mundos. Entonces el poema comienza a hablar y dice, yo soy el joven y soy el anciano, pero no estoy contenido en la edad. Yo soy el arco y soy la flecha, pero tampoco me encuentro en estos contenidos. Yo soy el espíritu y el que da espíritu a las cosas, pero aún en el espíritu no puedo ser contenido. Entonces, como es eso de encasillarnos a nosotros mismos en esto Ujú. es la verdad y esta, y no tengo que buscar más nada, no tengo que escuchar a más nadie, no tengo que ver más nada, es coartar la potencialidad que tiene el ser humano. ¿Ves? Por eso me parece, la palabra clave que siento que he aprendido hoy es la importancia de la comunidad y al mismo tiempo la humildad para saber y reconocer, hombre, necesito seguir aprendiendo. No importa si soy postdoctor, si ni nada, o sea, siempre hay algo que aprender. Y, como, y alguna vez escuchaba este ejemplo. Uno ve, bueno, no un ejemplo, es un chiste. Decía el meme como dos maestrías, tres postdoctorados y no sabe prender el video bien en la clase. Y así somos nosotros. Podemos tener maestrías y postdoctorados y no saber pelar un banano. Siempre hay algo que aprender. Y si en la vida, que parece como que las cosas en la vida fueran tan limitadas, no cocinar, barrer, ir a trabajar, etcétera, hay cosas que no sabemos. Ahora, ¿cuánto más de las cosas misteriosas, porque es un misterio de la divinidad y de la espiritualidad y de todo esto? ¿Cuánto más? Sí. Dice Ana Cristina Franco, gracias Ana Cristina. La potencialidad que viene de Dios mismo y por tantas creencias nos da miedo asumir. Claro, nos quedamos como encasillados. Me hiciste recordar un diálogo que tuve alguna vez con una mujer campesina que era mamá de una gran amiga mía del campo de Santander y uno de sus hijos se había casado con una enfermera de otro pueblo. Y un día estaba conversando con ella y me dice, es juiciosa la niña, pero yo no sé qué les enseñan en esos colegios y unas universidades que no les enseñan a ordeñar una vaca. Y no estamos terminados, dice también Marta Cecilia. Muchas gracias, Marta Cecilia, por supuesto. O sea, toda la vida hay algo por aprender, algo cuando yo estoy pensando como en reconfigurar, porque es que el aprendizaje muchas veces es reconfigurarte, es atreverte a hacer otro, a hacer otra. Yo tengo la reflexión y si alguien me está escuchando y no la ha leído, me la puede pedir por WhatsApp
la, o la reflexión que escribí con respecto al quitarse el cabello de la cabeza. Y es como tú qué necesitas para darte la oportunidad de ser otro, de ser distintos, ¿no? De verte al espejo y ve, aquí hay algo distinto. Entonces, sí, creo que es eso. Ah, María Elena, por aquí. María Elena, gracias. Dice, bendigo a Dios, con ustedes encontré una comunidad maravillosa con la que crezco cada día. Ay, muchas gracias, María Elena. Yo siempre les digo gracias por seguirme la cuerda y echarme cuerda, porque una comunidad es eso también, alguien que te echa cuerda y te sigue la cuerda y tú le dices, ve, inventémonos esto y listo, inventémonos. Eso también, somos eternos buscadores, eso es la utopía, qué bonito, sí. Bueno, yo creo que la tarea puede estar como clara, ¿no? Digamos, como sentir este, esta palabra de la utopía, de primero reconocer las huellas que el camino nos está dejando, ¿no? Esas huellas que nos está dejando en las personas, en los caminos, quizá en la familia. Y al reconocer esas huellas también ponernos humildemente a la escucha. Quizá esta semana haya alguien que tú puedas sentarte humildemente a escuchar la sabiduría de alguien, la sabiduría de un niño, de una niña. Si acaso estás solo o sola en casa, pues quizá la sabiduría de una planta, de una flor, de un mosquito, como que te pongas en esto que Ali también rescataba, ¿no? La atención. Para uno aprender necesita estar atento, atenta a lo que está pasando. Entonces, sería genial que de hoy en ocho llegáramos y hubiera muchos escritos de yo aprendí de una mosca, yo aprendí de una manzana, yo aprendí de un niño, yo aprendí de un perro, yo aprendí bueno, de, de, de los maestros que esta semana se nos presenten. ¿Te suena la tarea, Ali? Me parece perfecto. Yo creo que también me pondré juicioso a hacer la tarea. Sí, así es. Bueno, bueno, qué rico. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Invitarlos también este fin de semana está movido. Sí, sí, sí. Mañana tendremos dos celebraciones. En la mañana, pues la reunión dominical, como siempre, a las 10 de la mañana, eh, nuestra reunión en todos tus nombres, que esta vez siempre usualmente vamos concordando y ayer particularmente hacíamos la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿y cómo vuelvo? ¿Y cómo vuelvo a casa? Ayer porque era el Shabbat Shuvah y habíamos hablado, ¿no? Del arrepentimiento y Shuvah volver. Y mañana tú nos invitas también con una pregunta similar, bueno, volver a casa. Y justo mañana también en la tarde, entonces a las 5:20, tendremos nuestra celebración de Yom Kippur, el día del perdón, ya que hemos venido con toda una semana de reflexión. Entonces, invitados totalmente, invitadas también para nuestras reuniones de mañana. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas y esta semana pues a tomar nota de todas las huellas del buey. Se les quiere muchísimo, gracias a todos, a todas por estar aquí, por sus aportes. Chao. Chao.